No, estaba trabajando en eso. Ay, no puede ser. Compañero Álvaro, tu micrófono. Qué gusto, pues. No sé, no es... Pero aquí está. Ahora, porque está aquí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No, no lo sé. Estamos esperando pasar a tu hogar. Ah, está bien, bueno. Hola. Buenas noches, jóvenes. Bueno, vamos a continuar para que no queden con esto prácticamente volando. Ustedes ya tienen este tema y ya deben de haberlo repasado. Cuando nos referimos a la patela, tienen que saber que la patela, bueno, es un hueso sesamoideo que una de sus principales funciones es de potenciar el brazo de palanca por acción del músculo, en este caso el cuádriceps, que extiende la pierna sobre el fémur. La clínica generalmente el antecedente es un trauma directo, en su 100% es un trauma directo. El dolor es la principal característica, la inflamación, la disminución de la fuerza. Se le pide al paciente que extienda la pierna sobre el fémur, misma que si se encuentra todavía el aparato extensor pese a la fractura indemne, porque el hueso se puede fracturar, pero mantener los ligamentos y el paratendón todavía unido. Entonces hay una disminución. Pero si existe la incapacidad para elevar la extremidad, o sea, la extremidad de la rodilla en una forma extendida, quiere decir de que hay un 100% de compromiso tanto de la parte ósea como del sistema del aparato extensor. La hemartrosis La hemartrosis es un signo característico que evidentemente es por el sangrado que existe en el hueso y que vacía a la cavidad articular. La radiografía, una radiografía anteroposterior y lateral. Jóvenes, cuando ustedes se refieren a una radiografía AP, se sobreentiende que es simple. La radiografía simple de rodilla no significa nada. Cuando ustedes mencionan una radiografía AP, es redundancia de palabra ponerle simple. Se sobreentiende que es simple. Es importante que sepan que la rótula debe centrarse en la tróclea femoral, quiere decir al centro de la rodilla. La altura del polo inferior de la rótula debe ser menos de 2 centímetros respecto a la línea tangencial de la superficie de los cóndilos femorales. Esta es la superficie tangencial de los cóndilos femorales. Y el polo proximal debe quedar debajo de la superficie anterior de la diáfisis femoral con una rodilla flexionada a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que si esta rodilla está a 90 grados, la rótula tiene que quedar por debajo de esta línea tangencial a la borda anterior del fémur. Existen situaciones donde hay arrancamiento del polo inferior de la rótula y arrancamiento de la TAT del tendón y esta rótula se va hacia arriba. En una proyección lateral se pone en manifiesto la presencia de cualquier tipo de fractura y desplazamiento en la rótula, evidentemente. Pero esta fractura en este plano prácticamente sagital, se puede evidenciar un tipo de fractura tipo transversal, pero no así una vertical. ¿Por qué? Porque no verían el trazo de fractura. Muy con entrenamiento pudieran ver el doble contorno, pero fracturas que son horizontales, o sea, perpendiculares al plano vertical
frontal o anteroposterior, van a poder diagnosticar. Pero si es vertical la fractura, no van a poder una radiografía lateral. Hay clasificaciones de las fracturas de la rótula, por ejemplo, no desplazadas, que pueden ser fracturas transversas, fracturas comminutas o fracturas verticales. Las desplazadas también pueden ser transversas, comminutas y multifragmentarias. Pueden ser de tipo polar, ya sea proximal interno, proximal externo. Ustedes saben muy bien que la rótula tiene una forma triangular, con dos polos proximales, interno, externo, y uno distal. O puede ser fractura osteocondral, donde solamente compromete el cartílago y parte del hueso subcondral. El tratamiento puede ser conservador en caso de que la fractura no esté desplazada y el paciente no tenga un alcance quirúrgico o inmovilizador de rodillas. Pero al ser una fractura intraarticular 100%, el tratamiento es quirúrgico. Existen técnicas de autosíntesis como el cerclaje de alambres a modo de banda de tensión con el principio de tirante, la patelectomía parcial en el caso de que haya conminución y sea difícil la reducción de la superficie articular y los fragmentos. Entonces ustedes eliminan la parte fragmentaria y los grandes fragmentos son los que se afrontan. Generalmente se combina con un cerclaje tipo banda de tensión con el principio de tirante. Y la última forma de tratamiento para una fractura de rodilla o de patela, mejor dicho, multifragmentaria, comminuta, que dan pésimos resultados, es la patelectomía total. ¿Qué quiero decir? Se saca toda la rótula, toda la patela y solamente se hace un refuerzo desde el tendón rotuliano hasta el tendón cuadricipital, realizando una banda tendinosa. ¿Que es funcional? Sí, pero con un 30 a 35% de disminución de la fuerza. Ese paciente no va a poder pararse sobre esa misma extremidad a diferencia del contralateral que mantiene la patela. Fracturas del platillo tibial. El platillo tibial es denominado a ese tercio proximal de la tibia. El tobillo es para el tercio distal y fractura diaficiaria para el tercio medio. Entonces, cuando ustedes escuchen platillo tibial o plataforma tibial, se están refiriendo prácticamente al tercio proximal de la tibia. Los mecanismos más frecuentes son los traumatismos en valgo. Recuerden ustedes la situación en valgo que existe de la rodilla, que se exageran en un tipo de traumatismo, ya sea por una acción directa o caídas de altura, donde el valgo se ve forzado. El mecanismo en varo, o sea, la rodilla prácticamente se va hacia afuera con una compresión interna, tomando esa característica de varo, es menos frecuente, pero también se da en caídas de altura o en accidentes de tránsito. Diagnóstico: el dolor, evidentemente, la incapacidad funcional, una fractura a nivel de platillo tibial es totalmente incapacitante, el aumento de volumen por la hemartrosis, la radiografía de rodilla anteroposterior y lateral son de utilidad, y las radiografías oblicuas a 40 grados, ya sea externas o internas, dan un aporte al diagnóstico en cuanto a depresiones o hundimientos del platillo que esté afectado, ya sea lateral o medial. Las tomografías axiales computadas, pues con reconstrucción axial, con cortes coronales o cortes sagitales, también orientan a la clasificación del tipo de fractura a nivel de platillo tibial. Como pueden ver aquí, tenemos planos prácticamente planos axiales, donde pueden ustedes con reconstrucción ver el compromiso de los diferentes platillos, ya sea un platillo medial o un platillo lateral. Schasker fue uno de los primeros que clasificó. Actualmente en la clasificación a nivel mundial, las más utilizadas son la Schasker y Kafuri, que hizo una revisión después de 50 años. Tenemos la clasificación de Schoen, la clasificación de Lu, que son clasificaciones a nivel tomográfico, y una de las más utilizadas, como les decía, es la clasificación AO, pero la AO no completa los meridianos que habla Schasker y Kafuri. Así que mundialmente Schasker y Kafuri hasta el momento va a la vanguardia. Pero radiológicamente y tomográficamente ustedes pueden hacer un diagnóstico sencillo, que es lo que se necesita a nivel de medicina general, a través de la clasificación de Schasker. Por ejemplo, Schasker clasifica del 1 al 6,
y pueden ser fracturas astilladas del platillo externo de la tibia sin hundimiento articular. Platillo lateral, astillado, sin hundimiento. El tipo 2 es una fractura astillada con hundimiento del platillo externo. En la tipo 3 es un hundimiento aislado, simplemente se ve un hundimiento central en el platillo lateral y no así la forma astillada del platillo lateral. La tipo 4 es una fractura del platillo medial a este nivel interno que compromete todo el platillo, es una fractura. Tipo 5 es la fractura bicondilia de meseta, quiere decir que afecta el platillo lateral y afecta el platillo medial. Es una forma de B invertida. Y el tipo 6 es una fractura también en forma de invertida que compromete el platillo medial, el platillo lateral, y hay una disociación entre metáfisis y diáfisis. Quiere decir que el trazo de fractura llega hacia distal. Tratamiento. Tratamiento conservador. En el caso de las fracturas no desplazadas o incompletas en aquellos pacientes que no tienen un alcance quirúrgico. Como es una fractura netamente articular, pues se tienen que resolver quirúrgicamente. Fracturas estables y poco desplazadas del platillo externo, con un paciente que no tiene alcance quirúrgico, también es la indicación de un tratamiento conservador. Fracturas inestables del platillo externo, seleccionadas en pacientes ancianos con osteoporosis. Paciente con osteoporosis que no demanda mucho la rodilla, una inmovilización con férula o con yeso. En un platillo que es inestable, osteoporótico, va a terminar organizándose y dejando de doler. Otra indicación para tratamiento conservador es el no estar familiarizado o la inexperiencia de las técnicas quirúrgicas. Esto es más para el cirujano. ¿Cuándo aplicar un tratamiento conservador a tu paciente? Cuando no tenés ninguna capacitación en fractura de platillo tibial o no tenés ninguna experiencia en cirugía de platillo tibial. Porque entrar a operar una tibia a nivel de platillo tibial, al igual que a nivel supracondilio, es una osadía si realmente no manejas los planos. Porque abrir un paciente, colocar una placa muy mal resultado y que se te vaya a angulaciones y consolidaciones viciosas, a limitaciones funcionales, a artrosis, pues realmente es un gran problema para el cirujano. Enfermedades graves asociadas, pacientes, por ejemplo, con Parkinson, diabetes, diálisis dependiente, se opta por un tratamiento conservador. Osteoporosis avanzada, como les decía, pacientes que tienen muy mala calidad ósea, pero que inmovilizados van a terminar organizándola, es preferible dejar a la naturaleza que actúe. Lesiones de la médula espinal con fractura, paciente politraumatizado con sección de médula espinal y que tiene fractura de platillo tibial, tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque ese paciente no va a caminar. Heridas por arma de fuego seleccionadas. En este caso, fracturas que han sido sometidas o han sido producto de armas de fuego como esquilas de escopeta, esquilas de balas de salón, donde se quedan dentro de la articulación o dentro de la zona del hueso esponjoso del platillo y que son pasibles a infección y tú colocas un material y se te puede infectar, es preferible dejar que evolucione, ya sea con una infección o con una artrosis, pero no por la cirugía que has realizado. Fracturas infectadas, por la misma razón, heridas por arma de fuego. Tratamiento quirúrgico. Actualmente se hacen artroscopía diagnóstica y terapéutica. Artroscópicamente se puede mirar la superficie articular, la forma del trazo de fractura, el grado de hundimiento y a la vez las lesiones asociadas, como lesiones de menisco que no se ven en una radiografía o ligamentos que tampoco se ven en una radiografía. La reducción cerrada de la fijación percutánea con tornillos canulados más arandelas en principios de tirante, es lo que vemos aquí. Tornillos canulados con arandelas en doble sentido, con efecto de tirante, pueden cerrar un trazo de fractura a nivel de platillo lateral o platillo medial, siempre y cuando el paciente sea ordenado y no realice descargas, o sea, que no pise. La placa de refuerzo medial para prevenir las deformidades en varo. Muchas veces existen fracturas a nivel del platillo medial, que ustedes colocan un tornillo, pero su paciente empieza a pisar y el hueso
el trazo de fractura empieza a ceder ante el tornillo y se va desalineando, con un resultado de una rodilla en varo, totalmente angulada, arqueada esa rodilla, que se pudo prevenir con el refuerzo de una placa medial. Placa de refuerzo lateral, una placa colocada lateral, también lo mismo, previene el colapso de todo ese platillo lateral que han podido restituir ustedes con un simple tornillo. La fijación externa, dado para los casos de fracturas abiertas, como en cualquier otro caso, en este caso pueden ser unipolares, quiero decir que a un lado de la pierna, y que se mantienen por un lapso de 6 a 8 semanas. El gran problema de los fijadores externos es que al ser cerca de una articulación, de tener pins de afuera hacia adentro, son pasibles a infección. Fijación híbrida. Pueden ser con clavos, agujas, fijación externa con grandes y pequeñas, tornillos aislados, canulados, asociado a placas de refuerzo antideslizante, o sea, pueden hacer un conglomerado de fijaciones en este caso. Muy bien, vámonos a las fracturas del tercio medio, fracturas diaficiarias. Ya ustedes saben, son aquellas que se producen entre la rodilla y el tobillo. El peroné se fractura en forma aislada casi siempre por traumatismo directo debido a que no transmite peso, es lateral. Y en su mayoría el tratamiento es conservador siempre y cuando, anótenlo, sea el trazo de fractura 15 centímetros por encima de lo que es la sindesmosis o la arcada del tobillo. Si el peroné se fractura a nivel de cuello, diáfisis en su porción distal y hasta 15 centímetros de la sindesmosis, el tratamiento de la fractura del peroné puede ser conservador. A nivel del tercio medio, con el gran problema que la circulación es precaria hacia distal. ¿Por qué? Porque su arteria nutricia ingresa del tercio medio hacia arriba, hacia la rodilla, emite muy pocos vasos hacia la parte distal. Es por eso que los problemas de consolidación, los problemas de pseudoartrosis, de no unión y de infecciones es frecuente a nivel del tercio distal y diaficiario distal de la tibia. Por esa misma situación, arteria nutricia entra, asciende hacia lo que es la rodilla y emite muy pocos vasos hacia distal, por ende, una pobre vascularización, pues te va a dar un retardo de consolidación o pseudoartrosis. Clasificación, esto ustedes lo van a repasar. La clasificación de la AO, ya ustedes saben, diaficiario, en este caso, húmero 1, antebrazo 2, fémur 3, tibia 4. Entonces sería 4. Y como es diaficiario, ustedes saben, 1, 2, 3 por segmento. Si es diaficiario, 4, 2, y dependiendo si es unifocal, A, si tiene una cuña, B, o si es multifragmentaria, C. ¿Cómo se realiza un tratamiento conservador en las fracturas diaficiarias de tibia? Generalmente no hay una evidencia si la escáyola o la férula sea mejor que cualquier otro tipo de tratamiento. ¿Ya? Se pueden utilizar escáyolas o férulas. Quiero que escriban, por favor, férulas. No es fédula, lo vuelvo a decir. Se están confundiendo mucho las palabras y es porque no las escriben. Consejos jóvenes. Si ustedes leen, hagan un resumen y escriban las palabras que desconocen para que no tengan errores ortográficos, sobre todo, y les esté calificando mal, porque muchos pusieron fédula. Se debe corregir las fracturas de baja energía que producen en pacientes jóvenes, con el razonamiento de que retirando la escáyola o prácticamente la férula a 12 semanas, la fractura pues prácticamente pueden estar alineadas. La utilización de tratamiento conservador en las fracturas diaficiarias de tibia, ya sea de una forma no quirúrgica, también está descrita la tracción calcánea o transcalcánea. Estos utilizan clavo, escáyola, fijación interna flexible, complementada por la misma escáyola, ya, clavo intramedular, fijación externa y placas para procurar un mejor resultado. ¿Qué quiero decir? Que una tracción calcánea, ya, te puede llevar
a que reduzca la fractura, a que se organice, para que después tranquilamente puedas utilizar una fijación interna, un clavo intramedular, una fijación externa o incluso una placa. Tratamiento incruento es el mismo tratamiento conservador, solamente que al ser incruento no abre. La fractura debe ser alineada. Ustedes tienen, como no sé si les expliqué alguna vez, si ven un hueso fracturado que está desalineado, ustedes tienen que alinearlo bajo tracción. Esto logra reducir la fractura, la deformidad, y así poder confeccionar una bota de yeso. Cruropédico. ¿Por qué cruropédico? Ya ustedes saben, foco de fractura, se inmoviliza una articulación por encima, una articulación por debajo. Entonces, si está fracturada la tibia a nivel diaficiario, tienen que inmovilizar por encima de la rodilla y por debajo del tobillo. Se puede utilizar la fuerza gravitacional con el paciente sentado o parado sobre la extremidad sana para que por el peso la fractura se alinee y ustedes puedan confeccionar su yeso. Hay que ser vigilante porque ustedes saben que músculo que no se ejercita se atrofia. Entonces, después de la primera semana, se permite al paciente levantarse, deambular con ayuda de muleta, omitiendo o prácticamente prohibiendo la carga del peso sobre el miembro afectado, ¿no? Para que el paciente pueda movilizarse. Y cada 3 a 4 semanas debo tener su control radiográfico para valorar el callo óseo. Ustedes saben muy bien de que callo blando, a transformarse a callo óseo, aparece de las 3 a 4 semanas. Entonces, pasadas las 4 semanas, ustedes valorarán si existe o no presencia de callo óseo. Y así ir valorando los grados de Montoya, que es el grado de consolidación ósea, que pueden ser satisfactorios para que ustedes terminen el tratamiento conservador. Pasados los 2 a 3 primeros meses de evolución de la fractura, cabe considerarse confeccionar un vendaje ionizado con sustracción rotuliana. Es lo que se denomina yeso sarmiento. Esto es un poquito complejo que les explique, pero ustedes se darán cuenta de que si tienen un yeso de los pies a la mitad del muslo, ustedes van a tener inmovilizada la rodilla, pagando prácticamente la factura de una fractura en tibia y el tobillo. Pero si ustedes confeccionan una sustentación rotuliana por debajo de la rodilla, lo que se denomina yeso sarmiento, van a poder mantener inmovilizada sin rotación toda la tibia y al paciente permitirle la flexoextensión. Si ustedes se han dado cuenta cuando están sentados con los pies colgando, pueden la punta de ambos pies hacer hacia adelante y hacia afuera, como si su extremidad rotara. Pero en el caso de que ustedes tienen la extremidad extendida, va a ser imposible que ustedes puedan movilizar solamente la tibia y se van a dar cuenta de que si está la rodilla en extensión completa, pues prácticamente movilizan toda la extremidad, desde la cadera hacia el tobillo. De acuerdo a la consolidación ósea visualizada en la radiografía, de acuerdo a los criterios de Montoya, se le puede solicitar al paciente comprarse un taco para que se realice la marcha y obviamente la descarga del peso corporal. Entonces ya ustedes le están aplicando un mecanismo que favorece la consolidación ósea, que es la compresión axial. La consolidación de todo este método se obtiene a los 4 y 6 meses. Este es una de las ventajas cuando hacen un tratamiento conservador a un hueso largo, ¿no? Que tienen que esperar mucho. En cambio, al ser operado con un clavo endomedular, una placa, la consolidación pues prácticamente se vuelve más rápida. Tratamiento quirúrgico pueden ser con implantes medulares, los clavos de Kuncher, los clavos intermedulares. Los Kuncher eran totalmente rígidos, los clavos intermedulares son elásticos. Se pueden utilizar osteosíntesis con placas y tornillos. Esto según advenimiento, placas de compresión dinámica, placas metálicas de neutralización o placas metálicas con refuerzo o con bloqueo. Eso no importa, puede ser con placa o tornillo. La fijación externa, ustedes no tienen que dudar en caso de que la fractura sea expuesta. Métodos combinados de fijación externa, sí, puede haber una placa y puede haber un fijador externo. Fracturas de tobillo, hablando ya del tercio distal de la pierna. Es muy importante que sepan hacer un diagnóstico de una fractura de tobillo, porque si ustedes se dan cuenta en esta radiografía anteroposterior, parece que todo está dibujado bien.
la cortical, la mortaja, ven el malleolo tibial, la tibia, ven la sindesmosis, ven el peroné, el mismo peroné, y no pasa nada. Pero miren la radiografía lateral. En la radiografía lateral ya pueden ver un trazo de fractura evidente que viene de anterior hacia posterior. Y miren aquí, no se logra ver. Pero en una radiografía lateral, tranquilamente la ven. Entonces, un diagnóstico de una fractura de tobillo lo pueden hacer gracias a las normas de Ottawa, que es personas de 55 años o más, con la incapacidad de soportar el peso, dolor a la presión en el borde posterior o superior de cualquiera de los malleolos, te orienta a que es una fractura. Si es una persona menor de 55 años con igual incapacidad de soportar peso o dolor, también se puede hacer el diagnóstico. Solamente que la norma de Ottawa nació con personas de 55 años, pero puedes aplicarla a cualquier edad. Y evidentemente una radiografía anteroposterior y lateral de tobillo. La radiología incluye la mortaja. Esta es la mortaja, jóvenes, este pequeño arco que ustedes ven, ¿ya? Pueden ser radiografías anteroposteriores, laterales, sin soportar el peso. ¿Por qué? Porque evidentemente le va a doler. La medida del ángulo astrágalo-crural. Esto es muy importante, que este ángulo del astrágalo y la zona crural, para ver el desplazamiento que puede existir. La determinación del espacio claro interno. Esta situación de aquí, este espacio que usted ve en claro, se puede ver ensombrecido por una fractura del malleolo medial. Y la valoración de la anchura ligamentaria a nivel de la sindesmosis. Aquí yo les decía que no se podía ver nada, pero en realidad la persona que está entrenada se puede dar cuenta que a nivel de sindesmosis, esta zona también denominada clara, casi ha colapsado. ¿Y es por qué? Por esta interposición de este fragmento. Aquí no se puede ver el trazo de fractura, pero sí indirectamente se puede ver una disminución de la anchura de la zona clara, que es zona ligamentaria. Esto tiene ligamentos tibio peroneo anteriores y este fragmento tiene ligamentos tibio peroneo posteriores. La clasificación de tobillo, la más utilizada, la clasificación de Danis-Weber, que toma en cuenta esta zona, la zona de la sindesmosis, que puede ser suprasindesmal, que puede ser transindesmal a nivel de este sector, que es esta misma, e infrasindesmal, por debajo de la sindesmosis, esta punta de acá. Danis-Weber hace esta clasificación para determinar qué tipo de tratamiento va a hacer. Si va a hacer, por ejemplo, si es una zona infrasindesmal, con tornillos o cerclaje y clavín. Si es transindesmal, tornillos interfragmentarios. Si es supra y trans, pues una placa de neutralización. Tratamiento conservador, fracturas estables no desplazadas con una sindesmosis intacta. Este da el criterio, depende mucho del paciente si es disciplinado, si no, es preferible hacer quirúrgico. Fractura desplazada en la que se consigue una reducción anatómica aceptable, es preferible fijarla. Pero como estamos hablando de conservador, son criterios que pueden ser utilizados, no son 100%. Pacientes inestables, politraumatizados, esto sí debería realizarse porque el paciente no está alcanzando el acto quirúrgico, el paciente no está apto para la cirugía, entonces un tratamiento conservador sería lo más indicado. El yeso, la bota corta, suropédica, de 4 a 6 semanas sería el tratamiento conservador. ¿Por qué tratamiento conservador en fracturas no desplazadas, en fracturas desplazadas que ya están anatómicamente reducidos? Tratamiento conservador sí es válido, porque algunos todavía lo preconizan, pero depende mucho de tu paciente. Si tu paciente es disciplinado, si su fractura es estable y no está desplazada, una bota más que suficiente. Pero si la fractura está estable, no desplazada y tu paciente es muy indisciplinado, no es conveniente hacer un tratamiento conservador. Tratamiento quirúrgico, en el caso de que no se pudo conseguir la reducción, en fracturas desplazadas e inestables, fracturas que requieren una posición anómala del pie para mantener la reducción. ¿Qué quiero decir? Lograste reducir la fractura, pero tienes que colocar el paciente con una dorsiflexión exagerada para que reduzca el fragmento. Y eso evidentemente le va a producir dolor a tu paciente. Entonces, una posición anómala para mantener una reducción es una indicación de tratamiento quirúrgico. Y fracturas abiertas, como siempre, termina en cuestión quirúrgica.
Ustedes pueden ver aquí una placa, un tornillo transindesmal para cerrar esta sindesmosis, clavija de Kirchner, por si acaso revisen cómo se escribe Kirchner, ¿ya? Porque me han escrito todo menos Kirchner, y ustedes en una radiografía lateral pueden ver la reducción. Tratamiento quirúrgico pueden ser con placas denominadas tercio de caña, tercio de tubo, con tornillos de cortical, tornillos de esponjosa, inmovilización con cabo Kirchner, así se escribe Kirchner, tornillos de esponjosa de pequeños fragmentos, o una inmovilización con una bota suropédica. Ahora, vámonos al pie. ¿Qué es importante cuando vemos el pie? Que ustedes sepan o recuerden la anatomía. Ustedes saben muy bien que tenemos los dedos, o denominados también ortejos, tenemos los metatarsianos, tenemos los huesos del tarso y los huesos del retropié. Aquí los mecanismos por lo general son caídas de altura, pacientes paracaidistas o paciente albañil que ha caído del tejado, y el pie se encuentra en dorsiflexión. Esto te puede producir una fractura a nivel del cuello del astragalo. Perdón. En fracturas del cuello del astragalo, el mecanismo generalmente es de altura, con el pie en dorsiflexión. Ubíquense a nivel del tobillo. Fracturas del cuerpo del astragalo, caídas también de altura, produciendo una compresión axial de la plataforma tibial y el calcáneo. La tibia actúa como si fuera un martillo y el astrágalo se comporta como si fuera un yunque y obviamente soporta peso y se fractura. Entonces estamos hablando del retropié. Fracturas del calcáneo, también el retropié. Es muy importante también ser uno de los principales o las primeras impresiones diagnósticas ante una caída de altura. ¿Por qué? Porque evidentemente el paciente cae y lo primero que va a caer es sobre los pies. Entonces, al ser un hueso esponjoso, el hundimiento pues prácticamente va a ser inminente, y que el tratamiento también va a ser una forma inminente de difícil reducción. Pero quiero que sepan que las fracturas de calcáneo, si bien son de difícil reducción, son operables. Vámonos al antepié con los metatarsianos. Los metatarsianos, siempre que existe un desplazamiento mayor a 4 milímetros, una angulación mayor a los 10 grados, serán indicaciones de reducciones abiertas. ¿Qué quiero decir? Fractura de cualquiera de los metatarsianos que tenga un desplazamiento mayor a los 4 milímetros o una angulación mayor a 10 grados, será posible hacer una reducción abierta, ya que ustedes saben muy bien que el pie es la zona de apoyo. El calcáneo es un punto, el dedo hallux con la cabeza del primer metatarsiano es otro punto, el quinto dedo es otro punto de apoyo y el tercer metatarsiano al nivel de su cabeza es otro punto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un trípode en el cual se apoya el cuerpo humano, y cualquier desplazamiento o angulación pues va a traer consigo problemas a la movilización. Estos son casos clínicos para que se den cuenta. Fractura a nivel de la cadera izquierda. Vean ustedes cómo el trocánter menor está en diferentes dimensiones, diferentes altitudes. Hay un acortamiento de lo que es el cuello femoral. ¿Y cómo se reduce? Con un dispositivo, en este caso fue una placa tornillo a nivel del centro medular, y vean cómo se ha restituido casi al 100% la altura de los trocánteres menores y la altura del cuello femoral. Fracturas a nivel diaficiario, vean ustedes una fractura a nivel diaficiario, se hizo la reducción y la fijación interna con un clavo endomedular. Este caso fue un caso que lamentablemente ya no está en vida, que nos dimos cuenta en el acto quirúrgico. Me invitaron a esta cirugía, y en esta cirugía, cuando llego, no conocía yo a la paciente, ya no conocía esta radiografía, no la conocía, pero ya estaba todo pedido. Entonces yo llego a colaborar y le menciono al colega que si ustedes ven aquí, estas puntas no eran normales y que esto obedecía a una osteólisis centromedular. Que miren ustedes, cuando hicimos la reducción y la fijación, se puede evidenciar esta osteólisis que era compatible con una metástasis de cáncer de pulmón. Así la mujer se fue, trató de hacer quimioterapia, pero el tumor en el pulmón era demasiado grande. Aquí pueden ver una epifisiólisis
si se recuerdan muy bien ustedes de lo que son las fracturas a nivel fisiario de los niños, pueden ver este desplazamiento epifisiario, este decolamiento fisiario, que prácticamente es una tipo 1 de Salter-Harris, que se ha volcado hacia arriba. La reducción y la restitución a su nivel de origen de este desplazamiento fisiario. Este grado 5, vean ustedes una fractura expuesta por un corte de moladora, gran pérdida de sustancia, gran pérdida de tejido y la fijación externa y la estabilización. A nivel de pie, fractura expuesta,